Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el análisis del proceso ideal de enfriamiento de aire con deshumidificación sin utilizar el factor de bypass en carta psicométrica. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí todo el flujo de aire que sale del ventilador pasa por el serpentín de enfriamiento y no tenemos filtraciones, o sea que todo va a ser tratado como en este caso. Por esta razón tenemos aquí una entrada 1, una salida 2, un retiro de calor y tenemos una condensación aquí en esta bandeja. Entonces acá mirando el proceso en la carta psicométrica, simplemente como es, comenzamos con aquí un punto 1, una temperatura 1, entramos al serpentín de enfriamiento, bajamos nuestra temperatura a una humedad absoluta constante porque no hay condensación, llegamos a la curva de humedad relativa de 100% donde ya estamos en condensación y reducimos así la temperatura de bulbo seco, también reducimos obviamente la temperatura de bulbo húmedo y también reducimos la cantidad de vapor porque hay condensación tal cual como estamos viendo y salimos en el punto 2 aquí como estamos analizando. En este caso la temperatura de la batería de refrigeración tiene que ser menor que la temperatura de rocío para obtener esto. Vemos que la temperatura de rocío está aquí en este punto aproximadamente para este ejercicio 24 y vemos que la temperatura que tenemos nosotros de la batería de refrigeración es alrededor de unos 14 grados Celsius. Bien, entonces a continuación vamos a ver que nuestro proceso en general se considera del 1 al punto 2 aquí, pero recordemos que realmente realiza esta trayectoria roja tal cual como estamos observando. Bien, entonces de la ecuación de la primera ley, ya sabemos cuáles son las convenciones que tenemos. Aquí vamos a partir que tenemos un calor Q que es retirado, menos 0 porque no tenemos aquí en esta límite o frontera del sistema, no estamos adicionando potencia mecánica ni obteniendo potencia mecánica, más la sumatoria de las masas de aire seco por la entalpía que entra, que es el caso 1, menos las salidas. En este caso tengo una salida de fluido, aquí está MF, un flujo másico de fluido por la entalpía del fluido, menos la masa de aire seco que sale en el punto 2 por la entalpía específica del punto 2. Por tanto, la ecuación queda especificada de esta forma. Aquí, veanla aquí, en función de masa de aire seco. ¿Por qué razón? Porque la masa de aire seco que entra en 1 es la misma que sale en 2. O sea que este es un factor común entre las entalpías específicas 2 y la entalpía específica 1, más el flujo másico de fluido condensado por la entalpía del fluido condensado que tenemos en este punto. A continuación, en el proceso vamos a tener en cuenta que como no hay adición externa de aire ni pérdida de aire, entonces el flujo másico de aire seco que entra en 1 es igual al flujo másico de aire seco que sale en 2, por tanto lo podemos considerar como masa de aire seco. Y como hay condensación, entonces ¿qué significa? Que la masa de vapor que sale en 2 es igual a la diferencia entre la masa de vapor que entra en 1 menos la masa de condensado que yo tengo aquí en la bandeja. Y por tanto yo también puedo hallar los otros valores en función del flujo másico de condensado tal cual como vemos acá. Por tanto, la fórmula de la potencia calorífica que obtuvimos de la primera ley queda en función de la masa de aire seco por la diferencia de entalpías entre los puntos 2 y 1 más el flujo másico de condensado por la entalpía del condensado dependiendo de la temperatura que nosotros tengamos de la batería de aquí de enfriamiento. Entonces este valor Q podemos expresarlo como la potencia calorífica perdida por el aire desde la entrada 1 a la salida 2 o la potencia de enfriamiento del equipo. Para entender un poco mejor vamos a analizar este proceso donde tenemos un aire acondicionado el cual entra aire a una razón de 600 metros cúbicos por hora con una temperatura de 30 grados Celsius y una humedad relativa del 80% y sale aquí a una temperatura de bulbo seco de 14 grados y una humedad relativa del 100%. Deseamos saber cuál va a ser la potencia frigorífica del evaporador o del equipo y además el flujo de agua condensado para obtener estas características. Bien, entonces lo primero que se hace aquí es ubicar el punto 1 con los valores de temperatura de bulbo seco de 30 grados y humedad relativa al 80% en la carta psicométrica, cortesía del programa Daikin, tal cual como estamos observando aquí, y analizamos sus propiedades como estamos viendo.
aquí de entalpía, densidad y humedad absoluta. Ahora, a continuación, se ubica el punto 2 con los valores de temperatura de bulbo seco de 14 grados y humedad relativa del 100%. ¿Por qué razón? Porque esta es la temperatura mínima de salida, que es la temperatura de la batería de enfriamiento. Y tenemos una humedad relativa del 100% porque estamos en condensación. Entonces estaríamos en este punto aquí, como estamos observando, y también analizamos sus propiedades, como estamos viendo acá, de entalpía, densidad y humedad absoluta. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos. Entonces lo primero que se hallan son los flujos máximos de aire seco a la entrada 1 y 2, que son el mismo valor, a partir de la fórmula del flujo máximo de aire seco es igual al flujo volumétrico por la densidad en 1, y recuerden que la densidad del aire en 1, aire seco, fue calculado u obtenido en la carta psicométrica. Entonces aquí tenemos 600 metros cúbicos por el valor de la densidad y vamos a obtener que tenemos un flujo máximo de 690 kilogramos de aire seco por hora, que es el mismo valor de flujo de aire seco que tenemos a la salida en el punto 2. Ahora se halla el flujo máximo de vapor a la entrada 1 y la salida 2. Con las fórmulas vemos aquí, despejando o utilizando aquí la humedad absoluta. Entonces masa de aire seco en 1 y ahora tenemos con la humedad relativa absoluta en 1 que tuvimos de la carta, tenemos este valor, y lo mismo con los valores de la carta psicométrica. Ya tenemos en masa de aire seco el punto 2 y tenemos el valor de la humedad absoluta en el punto 2. Podemos saber cuánto es la masa de vapor que sale en ese punto y nos da 6.90, tal cual como estamos observando aquí. Bien, siguiendo con el proceso, aquí se halla el flujo máximo de condensado. Con la fórmula ya la habíamos expresado, tenemos el valor aquí del flujo de vapor en 1 menos el flujo máximo de vapor en 2, me da que el flujo de condensado es de 8 kilogramos por hora. Y ahora, para hallar el calor retirado por el evaporador, se hace con la fórmula que ya establecimos. Aquí está Q, masa de aire seco por la diferencia de entalpías específicas del punto 2 menos el punto 1 por la flujo máximo de condensado por la entalpía del condensado. Esta entalpía de condensado lo podemos hallar en tablas. Aquí tenemos un valor que a esa temperatura nos dio 58.8, y aquí tenemos los valores del flujo máximo y las entalpías que tuvimos en las cartas psicométricas. Por tal razón, el calor retirado aquí que necesita el equipo es alrededor de 31.270 kJ por kilogramos, lo que le equivale a una potencia frigorífica de 30.000 BTU hora. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.